Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Seguimos en estos domingos de San José. Y hoy, preparando el domingo de mañana, que es ya día 5 de febrero, vamos a meditar en nuestra oración lo que considera en estos domingos de San José el segundo domingo. Empezamos por el dolor. El dolor que consideramos allí es ese vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y en concreto se refiere a ese momento en el que el Señor, en que José y María se acercan van a Belén y se encuentran pues con ese momento en el que pues no encuentran morada, no encuentran sitio. La escena pues la recuerdas bien. María y José han decidido ya por fin pues que están preparando el nacimiento del niño. Todo encaja, están felices con esta misión que Dios les ha encomendado. Está todo muy calmado, gracias a Dios. La gente pues, a pesar de lo que ha pasado y que contábamos en el primer domingo de San José, pues ha entendido la situación que está pasando. Se le ve una familia feliz. Y María seguramente estaba preparando con todo el cariño, todo el ajuar propio de el nacimiento de un niño. Es evidente que nos ponemos en la situación de la época que estamos contemplando, ¿no? Porque hoy día las cosas son distintas, pero la venida de un bebé, de un niño, una familia, es un acontecimiento gozoso. Y María tendría preparada en su pequeño hogar, seguramente bien pobre, pero al menos era su hogar, pues ¿dónde estaría el niño? Una pequeña cunita. Estaría hilando con su madre, con Ana y con alguna mujer más que le daría los pañales, los primeros vestiditos del niño. Y la ilusión que tenía ella también, pues de que en ese momento la acompañara su madre, pues las mujeres del pueblo, una comadrona, lo normal, ¿no? Y estaban en estas cuando de pronto les anuncian, porque se anuncia a todo el pueblo de Israel, que el emperador de Roma, nación a la que estaban subyugados, ha ordenado hacer un censo. Y por tanto, cada uno para saber los habitantes que tenía o lo que fuera, tiene que ir a la casa, el origen de su estirpe. Pasan esos días. Y José era de la familia de David, del rey David, descendiente. Y por tanto, su origen era la ciudad de Belén. Allí narra la Sagrada Escritura cómo Samuel encuentra a David, uno de los hijos, el hijo más pequeño de Cis. Era de allí, eran de Belén. Era pastor en Belén, David. Y de ahí nace la estirpe del rey David. Y por tanto tiene que ir a Belén.
eso fue para ellos una contradicción, porque el niño le quedaba poco tiempo para nacer, pero tenía esa obligación de acercarse hasta allí. María y José aceptan la voluntad de Dios, entienden que es algo que Dios está pidiendo en ese momento, aunque humanamente no lo entienden, por lo que suponía el viaje en aquella época de una mujer ya embarazada en bastantes meses, por caminos que no conocían bien, jornadas enteras, acompañada de su marido, lógicamente, de José. Emprenden el viaje con lo puesto y con alguna cosa más, quizás María, preveyendo que podía hacer el niño allí y no lo sabía, pues lleva los pañales, lo poquito que pudo, y se van para allá. José pensó seguramente que como allí tenía algún pariente lejano, al explicar quién era, si le tocaba llegar el momento del nacimiento, podrían acogerle. Y se va con esa confianza. Ese camino de María embarazada con José, camino de Belén, que la Iglesia más o menos conmemora durante el Adviento, no lo imaginamos. Y si tu imaginación está ahí en la oración, podrás pensar jornada tras jornada cómo vivieron aquellos días. Caminatas, encuentros con personas, descanso, dolor de María, José preocupado porque llegara todo bien, preparar una comida, descansar, volver a andar, dormir donde podían. Bueno, hasta que llegan a Belén. Seguramente María ya estaba como con esa, una mujer lo sabe muy bien, esto ya es inminente que el niño nazca. Y llegan allí y preguntan quizás por las personas que él así podía conocerle. Pero Belén, precisamente por el censo, estaba atestada de gente. La gente en Belén bullía por las calles y no había sitio para ninguna parte, ¿no? Seguramente habría gente descansando en las calles, en las puertas de las casas, van de un sitio a otro. Los parientes de José no se aparecen, tampoco le hacen mucho caso. José empieza a desesperarse. Va a una posada y en la posada no hay sitio. Un sitio digno donde María pudiera dar a luz con la intimidad que necesita una mujer para que sea así. Vino los suyos y los suyos no lo recibieron. Ese fue el dolor de José. Ver que los suyos no lo recibían. Que no le abrían la puerta. Que no le abrían la puerta. Bueno, el resultado de lo que pasa después, pues evidentemente lo veremos después en el gozo. Pero me quedo en esa escena, lo que te decía, el primer dolor. Y en esa situación, en ese dolor de José, en el que miraría con ternura a su mujer, que estaba ya a punto de dar a luz, pudo haber en el momento dado en el José como un rebelarse ante los planes de Dios, pero como era justo, entiende que había que pasar por aquí y acepta la voluntad de Dios, porque sabe José perfectamente que Dios Padre, no va a abandonar a su hijo, ni a ellos ni a su hijo. De alguna manera el Señor arreglaría esto. Si los suyos no le recibieron, José y María recibieron al niño. Porque Dios es Padre y no os abandonan. Cuántas veces Cristo se dirige a Dios como eso, como Padre, Abba. Le dice, por ejemplo, en Getsemaní,
cuando está dilucidando también lo del dolor de la pasión. Para ti todo es posible. Seguramente el Señor ya de niño se dirigió muchas veces también con esa misma exclamación a José, su padre. Abba, papá. Y escuchar de labios de Jesús a José, decirle, José, escuchar de Jesús, Abba, le enternecería a José. Ese niño, que José sabía que era su hijo en el sentido de que su misión era cuidarle, le llamaba papá. Por eso José es, en cierto sentido, un icono de la paternidad de Dios. Y así lo ha entendido siempre la piedad popular. Y los artistas han representado a José con un rostro idéntico al del Padre. La angustia de José, el dolor de José, pero José sí que abre su corazón a Dios. José sí que le abre las puertas de su corazón al Señor. Y entiendo que de alguna manera así José se ganó la paternidad. Aquel niño no era realmente su hijo, él físicamente hablando, biológicamente hablando, pero era su hijo, porque el niño le trata a José como padre. De ahí que nosotros tengamos que querer tanto a José. Dios, al preparar un Padre terrenal para Jesús, de manera similar o como lo había hecho con María, elige a un hombre especial, justo, cuya santidad ataría a los demás y llenaba de paz en su entorno. Es muy significativo que en la genealogía de Jesucristo, que nos detalla el Evangelio de San Mateo, al hilo de unión entre generaciones sea la paternidad, el hilo sea la paternidad. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, etc. Para llegar al último eslabón. El que dice, precisamente, Abraham engendró a Isaac, dice, y el otro Jacob, engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Por tanto, la paternidad le lleva a José, el esposo de María, precisamente no por haber engendrado a Jesús, sino porque era el esposo de la Virgen. No por haber tenido parte en la generación de Jesús, sino porque era el esposo de María. Así es. Jacob engendró a José, dice el Evangelio, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo, por ser el esposo amado de nuestra Madre. Es la belleza y la grandeza del matrimonio lo que funda la paternidad. Y aquel esposo y padre, querido por tantos fieles, te pregunta y me pregunta: ¿confías en mis desvelos por ti? ¿Confías en el deseo que tengo de acercarte al amor de Dios? ¿Confías en José como padre? Y por tanto, ¿le tratas así como padre a José? ¿Confías en Dios? ¿Confías de verdad? El dolor de José está compensado también por todo lo que sucede después. Solamente encontrarse con el niño después, en el gozo que ahora vemos, a José le llena de una alegría. Y saber que ese niño, si no biológicamente, sí que era su hijo,
porque era el hijo de María, su esposa. De ahí que ese segundo, el gozo que hoy celebramos, sea ese que dice el nacimiento del Señor, y cuenta también cómo los pastores fueron deprisa, encontraron a María y a José y al niño reclinado en el pesebre. Tanta gente que se acerca a José, se acerca al niño y le reconoce. Le reconoce. Mira, yo me imagino la escena, pues lo habrás pensado muchas veces, e incluso los villancicos lo cantan, pues como después de no haber encontrado nada, encuentran una cueva o un establo, lo que fuera, alguien quizás les lo sugirió y allí llegan. Y seguramente José pues tuvo que limpiar aquello un poquito, dejar la mula pastando, quizás abrir un poco de hierba, o de paja, mejor dicho. Allí se recostaría María, que estaba ya a punto de dar a luz. Me imagino que José iría a una fuente cercana para coger un poco de agua, llevarían un cubo, una balde, haría un fuego para calentar aquel rincón en la noche, calentaría un poco de agua para que después el niño pudiera lavarle o lo que fuera. Y me imagino que aquella noche José, esperando el nacimiento de Cristo, le despertarían, o estaría atento, los lloros de un niño. La sonrisa, la primera sonrisa de Jesús en la tierra. La primera imagen de los que ve Jesús en la tierra, el niño Dios, es el rostro bellísimo de su madre, que acaba de darle a luz. Y las facciones fuertes y amables de su padre. Abba, mi papá, José. Así le llamaría Jesús a José. Qué tierno, ¿verdad? Mi papá. Y eso fue un goce para José, evidentemente. Después de toda la contradicción y de todo lo que pasa, el poder encontrar un sitio, el poder tener la intimidad a María para poder dar a luz, el nacimiento, que es todo, que sale muy bien, quiero decir, en el sentido de que no hay ninguna complicación, el niño Dios está allí. José también ha podido pues ya lavar al niño Dios en agua calentita que le ha preparado, le ha podido recostar, le ha puesto unos pañales, y el niño Dios está descansando, dormidito. Y María y José se mirarían felices en su pobreza y en esa profunda humildad, sabiendo que eran protagonistas del momento más crucial de la historia de la humanidad. A partir de ese momento en que el niño nace, empieza a contarse la vida de los hombres, antes y después de Cristo. Y estas estabas cuando efectivamente aparecen unos pastores que, avisados por los ángeles, se acercan a llorar, a buscar al niño, a un niño que está envuelto en pañales. Y allí lo encuentran con María y José. María quizás dormidita porque estaba dotada de todo, y José también cuidando aquel entorno, ese pequeño hogar que ya se había organizado allí, María, José y el niño, la cunita, un establo más que la cunita. Y los pastores que llegan, primero quizás sorprenderían a José, quizás un poquito de miedo, pero cuando ven que son hombres buenos, que miran tiernamente al niño Dios, que traen en sus manos presentes, leche, queso, una ovejita, un poco de pan, no sé lo que traerían. Así lo canta la tradición cristiana y los villancicos. José estaría feliz. Feliz. Y los pastores mirarían al niño con tal ternura que les conmovería totalmente ver a esa criatura, porque ellos se daban cuenta de que esa criatura, así se lo había dicho los ángeles, es el Mesías. Es el Mesías. De ahí el gozo de José. El gozo que contemplamos hoy en este segundo domingo. El gozo de José. San José, por tanto, pensadlo, hijo de David,
San José, que había recibido la misión de educar al Hijo de Dios, de acompañarlo, de darle, de enseñarle también, creo que puede ser un apoyo para nosotros también, para nuestras familias. San José educó al niño Jesús en cómo relacionarse con los demás. Le enseñó a hablar, a andar, a trabajar. Le educó poco a poco en todo esto. Custodió a Jesús y a María y le educó en ese crecimiento propiamente humano. De ahí que San José tenga un papel propio e insustituible en la configuración de la Sagrada Familia. Así tiene que ser. Como decía el Papa Francisco, concretamente, la encarnación del Verbo en una familia humana en Nazaret conmueve con su novedad la historia del mundo. Necesitamos sumergirnos, decía, en el misterio del nacimiento de Jesús, en el sí de María al anuncio del ángel, cuando germinó la palabra en su seno, también en el sí de José, que dio el nombre a Jesús y se hizo cargo de María. Por tanto, fijaos, pensad, hay una particular llamada de Dios a José, al cual no se le ahorran los dolores y al cual se dan también los gozos. Pero hay una particular llamada a constituir una familia de Jesús. El Señor quiere que José aprenda a ser padre y colabore con María en esa sagrada familia para que el cumplimiento, para que el Hijo, el de Jesús, pudiera cumplir su misión. Sin José y sin María era imposible. El Señor necesitaba, para vivir como todos los hombres, una familia. Por eso José y María se encuentran siempre juntos, permanentemente sosteniéndose. Permanentemente sosteniendo José a María para ser la Madre de Dios, permanentemente sosteniendo a María a José para ser un buen padre de Jesús. También es el modelo que todos los cristianos tenemos y todos los hombres de familia. La familia es ciertamente, dice Benedicto XVI, es una gracia de Dios que deja traslucir lo que él mismo es: amor, un amor enteramente gratuito que sustenta la fidelidad sin límites, aún en los momentos de dificultad o de abatimiento. Y es así. Qué bonito es eso, pensarlo, ¿no? Es decir, cómo me apoyo en mi familia justo cuando noto esa dificultad. Por eso el futuro de la humanidad está ahí, a pesar de que haya tanta gente que no lo ve o que pretenda innovar otros modelos de familia que no son reales, porque no están en la esencia de los hombres, en la esencia. El futuro de la humanidad, lo decía Juan Pablo II, pasa por la familia, porque allí desarrollamos los fundamentos más importantes para tener una vida feliz, aunque Dios también nos pueda tener otros caminos. Por eso acudimos a José, patrono de la familia, patrono de la Iglesia, para que nos ayude a mostrar, a vivir y a mostrar su belleza, la belleza de la familia, según el modelo de Nazaret. Siempre se ha puesto a la Sagrada Familia como modelo, ¿verdad? Porque de hecho lo es. Lo es. Siempre hemos visto a José como el modelo de padre y a María como modelo de madre. Y nos ha conmovido ver todas estas cosas que estamos rezando esta tarde, alrededor de San José, pensar, ¿no?, en todo lo que él hace por aquella familia, sufre por aquella familia, trabaja por aquella familia, pasando después muchas más cosas. Tienen que irse a Egipto, empezar una nueva vida, volver después, un trabajo, en fin, mil cosas que ya iremos contemplando. Pero hoy me quedo en esto. Qué gran pena, Señor, que los tuyos no te reciban.
Y qué alegría que vengan a adorarte cuando el niño ya ha nacido. Qué pena, Señor, que yo no sepa recibirte en mi corazón y muchas veces no te haya abierto la puerta de mi alma. Y si lo piensas un poco, seguramente te acordarás de más de una vez. Las prisas, el mundo, las cosas que hacer, mil cosas. No te ha abierto la puerta de mi corazón. Y después también todo lo que uno puede, evidentemente, hacer y desarrollar. La pena, ¿no? De no haber recibido a Jesús y la alegría de esos hombres buenos, también tú y yo, que nos acercamos a Jesús a adorarle, porque le reconocemos en aquel niño. Qué felices estarían José y María viendo aquello, observando cómo los pastores se quedaban abobados mirando al niño, asombrados viendo al niño Dios. Que nos paremos en todo esto, que no tengamos miedo también nosotros a mirar al Señor así, a invitarlo a nuestra casa para que esté con nosotros y proteja a nuestra familia. Que no tengamos miedo a invitar también a la Virgen Madre, de alguna manera también, porque de esa manera, al meter al Señor en nuestra vida, en nuestras casas, hacemos que sea Dios el signo eficaz del amor de nuestros hogares. Así, imploramos a José todo esto. Dios te hizo Padre y Señor de toda tu casa, así que ruega por nosotros, dueño y Señor de nuestra casa. Yo termino con una frase que el otro día la recordaba, con una oración que la aprendí de labios del beato Álvaro del Portillo en una tertulia. Yo creo que era la fiesta de San José, de no sé qué año sería, de los años que pude estar cerca de él en Roma. Tenía un gran cariño a San José, don Álvaro, beato Álvaro. Miraba a San José como lo que es, como su Padre y Señor. Y le decía esta oración: San José, mi Padre y Señor, quítame mi corazón y dame un corazón como el tuyo, capaz de amar a Jesús y a María. Qué bueno que nos pidamos esto. Pero fíjate la esencia de esta oración. Quítame mi corazón. Quítame mi corazón. Piénsalo, aunque sea un segundo, ¿cómo está hoy tu corazón? ¿Qué tienes en el corazón? ¿En qué has puesto tus afectos? ¿Tienes el corazón apegado a? ¿O lo tienes libre para amar? Está libre para amar a Dios sobre todas las cosas, en primer lugar. Quítame mi corazón, dame un corazón como el tuyo, San José, capaz de amar a Jesús y a María. Así quiero que seas, Señor, capaz de amarte, de sufrir, de gozarte, de estar contigo. Vamos a pedir al Señor todo esto. Se lo pedimos por intercesión de San José, nuestro Padre y Señor, y de nuestra Madre Santa María. Y terminamos así nuestra oración. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.